Bien, muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, le damos la bienvenida para esta mañana y bueno, muy privilegiado del Señor de poder ser parte de este tiempo en la escuela dominical, así que quiero invitarle a tener un tiempo de oración para que el Señor nos guíe, especialmente me guíe y pueda hacer lo más claro posible para poder comunicar la enseñanza de esta mañana, que el Señor también abra nuestro entendimiento. Creo que es un momento especial. En cuanto a la enseñanza, son métodos, indicaciones que nos ayudan cada vez a este propósito, que es usar bien la palabra de verdad. Así que le invito a un momento de oración. Señor, gracias le damos en esta mañana una vez más. Gracias porque hemos podido con su pueblo reunirnos. Hemos podido cantar juntos, invocar su nombre, y ahora, Señor, queremos disponernos a tener un estudio que nos desafía cada vez más a ser estudiosos de su palabra, meditar en ella, pero también hacedores de ella. Y quiero, Señor, en esta mañana pedir su dirección, sea usted guiando mi mente, mis palabras también, para comunicar con sabiduría, para comunicar, Señor, con claridad. Y que en esta mañana, Señor, a través de lo que queremos transmitir, sea su nombre exaltado, glorificado, porque no tiene otro propósito el venir a su palabra que encontrar las maravillas de su Hijo Jesucristo, Señor, para que también podamos rendirle gloria y honra. Bendice, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, ábralas, Señor, para el entendimiento. Rogamos todo en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener el último paso de esta primera parte de estudio de la palabra. En este método que hemos tratado de compartir, se ha hecho ya anteriormente por parte del pastor Ricardo, por parte del hermano Álvaro. Entonces, vamos a ir ya cerrando el último paso de la primera parte, que es la investigación. Si ustedes se recuerdan, habían 3 pasos, ¿cierto? Y de estos 3 pasos ya hemos, 3 partes, y de estas 3 partes ya hemos visto 3 pasos anteriores en la observación y todas estas cosas que nosotros vemos de manera inicial en la palabra del Señor. Pero ahora nosotros nos vamos a enfocar en el último paso, y que tiene que ver con hallar el significado del texto. No sé si ahí ya no me llega, parece ya. Ahí sí. Gracias. Bien, entonces ya todo lo que usted ha aprendido y hemos aprendido acerca de nuestro estudio, de cómo llegar a la Escritura, ahora ya comienza a llegar a su parte culmino de extraer la información de lo que dice el texto. Tomando todos estos elementos, ahora nos corresponde extraer las ideas principales y cómo éstas se vinculan entre sí en un pasaje de la Escritura. Y hay varios aspectos que nosotros necesitamos considerar. Vamos entonces en esta oportunidad a considerar 5 aspectos que nos van a ayudar a encontrar el significado del texto. 5 aspectos que nos van a llevar a encontrar el significado del texto. En primera instancia, lo que vamos a hacer es poder ver este gran tema que tiene que ver con determinar la categoría o el tipo o el género del texto. Determinar la categoría o el género del texto es de verdad muy importante, sobre todo porque la Escritura, al ser un libro que se ha construido a lo largo de los años de la revelación bíblica, vamos a encontrar distintos tipos de género, distintos tipos de texto. Y es muy importante tener eso en conciencia, de tal manera que cuando tengamos un tipo de texto que encontramos en la Biblia, sepamos cómo nosotros debemos acercarnos a ese texto. Sepamos cómo nosotros debemos acercarnos y no cometer ciertas dificultades. Entonces, nuestro primer aspecto va a ser determinar la categoría del texto. Para eso,
es importante de que el significado que nosotros tengamos de un texto va a estar siempre vinculado al género en el cual se ha escrito el texto. El significado va a estar relacionado con el género. Y el género, en cierta medida, va a ser la óptica que nosotros vamos a tener. Como cuando nosotros tenemos un juego de mesa, y en el juego de mesa existen reglas para ese juego, pero esas mismas reglas nos sirven para otro tipo de juego. No sé si me explico, ¿cierto? De la misma manera, cuando nosotros vamos a la escritura, la óptica que nosotros tengamos acerca del tipo de texto nos va a ayudar a encontrar su significado. Y vamos a ver que es importante porque hay algunas dificultades que se van presentando a lo largo de los distintos tipos de textos, y a lo largo de la historia de los cristianos hemos cometido muchos errores cuando vamos a la escritura en cuanto a eso. No sé si... Ahí ya. Vamos a definir entonces brevemente qué es un género literario. Y esto es una definición que incluso en la escuela la podríamos tener, que es un grupo de textos escritos que mantienen ciertas características, que comparten ciertas características y que se permiten reconocer, a veces visualmente y otras veces por algunos elementos del texto que podemos identificar. ¿Qué elementos se pueden encontrar en los géneros de un texto? Por ejemplo, son escritos, eso es particular porque todos están escritos y esto es lo que encontramos en la escritura, pero ciertos textos comparten ciertas características, no todas son iguales, y estas se van repitiendo. Entonces, vamos a ver qué tipo de textos encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos estos tipos de textos. Tenemos profecías, tenemos poesía, tenemos parábolas, tenemos una lectura apocalíptica, sabiduría, carta, narrativa, tenemos la ley, y cada uno de estos textos tienen particularidades. Cada uno de estos tipos de textos tienen particularidades que deberíamos comprender al momento de acercarnos a estos textos. ¿Qué es importante considerar? Que de pronto en un solo libro, por ejemplo, en un solo libro de la Escritura, como pensemos en un profeta menor, vamos a encontrar a lo largo de ese texto, de ese libro, varios tipos de textos. A veces vamos a encontrar en un profeta texto narrativo, en otros momentos vamos a encontrar poesía, en otros momentos vamos a encontrar algunos monólogos, que son, por ejemplo, las exhortaciones de los profetas a la nación. Entonces, no es tan sencillo decir, todos estos libros son narrativos, todos estos libros son poéticos y todos estos libros son monólogos. Sí hay grandes textos que pertenecen a estos, pero dentro de otros se pueden encontrar. Piensen en los evangelios. Los evangelios tienen una narrativa, pero a medida que uno va leyendo el texto hay declaraciones, y eso ya no pasan a ser narrativas, son monólogos, son exhortaciones. Las cartas, por otro lado, sí podemos encontrar que son monólogos, son exhortaciones directas, ahí no hay una historia, ahí no hay una narración. Entonces, todos esos detalles los vamos a ver en esta oportunidad y vamos a reconocer ciertos géneros literarios que se encuentran en la Escritura, pero no los vamos a ver todos. Bien, vamos a ver 3 que son los más relevantes, los que más se presentan y que son posibles de identificar y comparten grandes características. Entonces, cuando vayamos a la Escritura es importante entender en qué género estamos y, por otro lado, cuáles son las características de este texto que nos permite identificar ideas principales, ideas centrales, y desde ahí entender el texto, entender el significado. Vamos a partir entonces con las características de los 3 géneros más importantes que vamos a considerar, y en este caso el narrativo. Y el narrativo, vamos a ver que el narrativo se va a escribir en prosa y relatan historias y contienen personajes. No sé si esto le recuerda a algo en la escuela, muy típico del texto narrativo. No es distinto, hermano, no es distinto. Tenemos entonces, se escriben en prosa, o sea, no se escriben en versos. Su texto es continuo, con el uso de puntos y signos de puntuación. Relatan una historia
incluyen varios personajes. También vamos a ver que tiene una trama. Bien, por ejemplo, un pasaje de Génesis 16, vemos ahí el pasaje de Sarai, que no le daba hijos a Abraham. Vemos que nos cuenta una historia, pero esta historia se cuenta de un principio y un final. ¿Qué era lo que uno siempre... Yo hice lenguaje varios años en mi colegio, que era lo más complejo de los chicos que entendieran, que la narrativa tiene una estructura, una introducción, tiene hechos, tiene un clímax y tiene un desenlace. ¿Ya? Nosotros vamos a ver algo muy similar en una historia narrativa. Si nosotros queremos cortar la historia en la mitad, vamos a quedar sin entender la totalidad del mensaje. No sé si se explico. Si usted lo corta ahí, se queda con la mitad de la historia y de pronto no logra entender qué es lo que quiso decir el Señor a partir de este pasaje. Otro tipo de texto que encontramos es la poesía. Y también se consideran que están escritas en un lenguaje emotivo, breves, y se identifican versos, se identifica el lenguaje, ahí está, lenguaje figurado, tiene un ritmo. Nosotros en nuestro idioma no logramos ver muchas veces ese ritmo como lo hacemos en nuestra literatura española, porque ahí notamos las rimas, ¿sí o no? Los tipos de rima y también la cantidad de métricas en una palabra. Como nosotros tenemos traducciones, no se logran ver esos detalles. No obstante, es interesante ver que en su generalidad la poesía también tiene un carácter emotivo, breve, hace declaraciones, y se involucran otros elementos como figuras literarias que son propias de la literatura hebrea también. Y compartimos nosotros en el castellano, también compartimos algunas figuras literarias, pero ellos tienen otras que son muy interesantes. Ya si alguien quiere estudiar, los quiasmos son muy particulares de la literatura hebrea. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, una poesía. Pero en nuestra Biblia aparece escrito como prosa. ¿Ya? Eso lo han ido corrigiendo las nuevas versiones de la Escritura. Los pasajes que están escritos en versos se van escribiendo en versos y antiguamente se escribían todos como una prosa. ¿Ya? Entonces, eso nos va ayudando en cierta medida. Pero escuche el sentido. Escuche el sentido porque hay elementos de lenguaje figurado. Por ejemplo, oíd cielo y escucha tu tierra. Si alguien en nuestro idioma podría identificar algunas figuras literarias, ahí ya tiene una personificación, ¿no? Oíd cielos, oíd tierra, porque hay un lenguaje que es figurativo. Y ahí es importante tener cuidado. Ahí es importante tener cuidado cuando nos acercamos al texto. Igual, por ejemplo, fíjense en el tono. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. También seguimos personificando a Dios, pero no es que Dios haya tenido hijos, ¿sí o no? Literalmente Dios no tuvo hijos, en el sentido literal como nosotros lo entendemos. Pero vemos en este caso que hay una representación. ¿Cuáles son los hijos de Dios en este caso? La nación de Israel. Entonces hay un lenguaje figurado que es importante conocer, identificar en la poesía. Y luego tenemos los monólogos. Yo puse aquí epístolas también porque creo que la mayoría de las cartas son monólogos. No obstante, dentro del libro de Hechos, dentro de los evangelios, dentro de los profetas, también hay monólogos, donde el profeta, el mensajero, se levanta y declara a viva voz, no creando un diálogo, no estableciendo una narrativa, sino declarando palabras del Señor. Bien, entonces, ¿qué tenemos en los monólogos? Se escribe en prosa y tiene estructura. ¿Qué vamos a ver en esta estructura? Se reconocen ciertas, si es una epístola, por ejemplo, características propias de la epístola, de una carta, un saludo y una despedida. Vamos a ver que también tiene una manera de introducir la temática que se va a tratar. Entonces, vemos ahí una estructura, pero por sobre toda estructura está la argumentación. Quien está hablando, quien está declarando, está argumentando ciertos
en ciertas cosas, ciertas enseñanzas. Bien, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué vemos ahí? Una estructura de una carta. ¿Ve? Entonces, vemos ahí aspectos interesantes en los monólogos. Esta parte no la había avanzado. Y ahí está. Vemos aquí en Pablo en Corintios 1:3, situaciones reales, actuales, sobre todo en los contextos de las cartas. Es interesante que las cartas tienen un contexto por las cuales los apóstoles escribieron. Y hay un gran trabajo en identificar por qué se escribió dicha carta. Muchas veces responde a preguntas hechas por hermanos de la iglesia o también responde a circunstancias que estaba viviendo la iglesia. Entonces, si yo voy al texto y no entiendo por qué le están enviando esta carta a los Gálatas, a los Efesios y así a todas las iglesias, en realidad no le voy a hallar mucho sentido a las declaraciones del apóstol. Todas tienen un contexto. Todas tienen un contexto. Entonces, ahí es importante. Ya vimos lo de los contextos, ¿cierto? En una de las primeras clases. Y ahí también es relevante al momento de ir a la literatura bíblica. Bien, vamos entonces, pensando en esta idea de determinar la categoría, el tipo de texto, el género, es importante. Si el autor desea apelar fuerte a las emociones, va a usar una poesía. Y tenemos un salmo. Si el autor desea que se identifique personalmente una situación, vamos a tener una narrativa, una historia, como una parábola. Pero también podemos ver si el autor quiere hacer una confrontación directa, quiere tener una respuesta inmediata acerca de lo que él necesita, va a escribir una carta, una exhortación, un monólogo. Los tipos de texto van a ser para nosotros el mapa, hermano. Van a ser el mapa. Si acá nos puede dar claridad seguro sobre esto, pero existen distintos tipos de mapas. Hay mapas geográficos, hay un mapa de densidad, de población, existen mapas que nos dicen las calles. Entonces, dependiendo de cada tipo de mapa, nosotros tenemos que identificar sus elementos, que son propios de eso, que nos van a ayudar a entender el texto. Hasta aquí yo no sé si va más o menos claro lo que estamos tratando de comunicar. Es importante que nosotros también entendamos que nosotros al texto no vamos planos, como diría alguien, como antiguamente se mencionaba como una tabula rasa. Nosotros vamos al texto dependiendo de algunas expectativas que tenemos. Y las expectativas de las cuales nosotros nos acercamos al texto están influenciadas por el tipo de texto. Están influenciadas por el tipo de texto. Entonces, es importante lo siguiente. Decía un autor que cada género, con sus características, con sus propias reglas, nos van a ayudar y nos van a acercar al texto para hallar el significado adecuado, el significado correcto. Porque de alguna manera lo que nosotros sepamos de ese tipo de texto va a condicionar las reglas que apliquemos para entenderlo. ¿Bien? Nos va a condicionar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante identificar tipo de texto? ¿Ya? Esta parte es la más dura, hermano. Después ya se hace un poquito más, pero más práctico. ¿Por qué es importante identificar el tipo de texto? ¿Por qué no queremos identificar claramente un texto y aplicar las reglas adecuadas a ese texto? Bueno, es importante porque no podemos a un texto científico o de ciencia ficción, estoy hablando de la generalidad, no de la escritura, darle un valor histórico, por ejemplo. Y eso puede ocurrir frecuentemente, sobre todo en algunos casos. Por ejemplo, el famoso proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que muchas veces muchos cristianos han interpretado de este pasaje? Aquí, si quieren, pueden participar. Del Evangelio. Lo toman como una promesa. Bueno, efectivamente, aquí está, primero,
el pasaje habla, instruye al niño en su camino y aun en su camino, y ese su camino inmediatamente alguien lo asocia al evangelio, ¿cierto? Y no es así. El pasaje habla del camino del niño. No sé si me explicó. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pregunto a los padres adultos. Me imagino que ustedes trataron de criar a sus hijos en el camino correcto, ¿cierto que sí? Pregunto, ¿todos los han seguido hoy día? No. ¿Y qué hacemos entonces con este pasaje? ¿Lo sacamos? Exacto. ¿Qué encontramos? ¿Cómo se debería interpretar un proverbio? Un proverbio, hermanos, y esto es muy importante, los proverbios no se deben tomar como promesas. No se pueden tomar como promesa. Vamos a hallar diversas dificultades. Y es importante entonces poder encontrar, como por ejemplo en el caso de los proverbios, qué naturaleza tiene. La naturaleza de un proverbio es que en la mayoría de las ocasiones, en la generalidad, eso va a funcionar. Eso va a ser así. Pero no le está diciendo, no le está dando a usted una promesa de que eso va a ser así. Son principios de la vida diaria. Por ejemplo, dice acá, Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Pregunto yo, ¿todos los cristianos viven hasta viejos? No, no es una promesa. Pero en la generalidad, si nosotros caminamos en el temor del Señor, Dios soberanamente y providencialmente permiten que nuestros días sean más años. De hecho, hay impíos que viven mucho más años que los cristianos. Entonces, vemos aquí principios generales de la vida, pero no promesas. Bien, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, lo que está diciendo es, confronta al necio. Pregunta, si le hablamos al necio, ¿el necio se corrige o no se corrige? Muchas veces no. Muchas veces no. Pero volvemos a la idea. La generalidad, los proverbios entonces no son realmente, son todos universalmente válidos, y a veces su validez tiene que ver con contexto, con un momento adecuado, con situaciones, con circunstancias específicas. Pero no así, no debemos considerar que no son factibles para nosotros. De hecho, son principios. De aquí de los proverbios tomamos principios para nuestra vida. Tomamos lo siguiente. El Señor nos muestra en el caso del instruye al niño en su camino. El Señor nos exhorta como principio, instrúyelo, guíalo, y aun cuando fuere viejo no se aparte de él. O sea, en su soberanía el Señor puede hacer que este niño tenga un camino adecuado, pero por otro lado, soberanamente puede ser que no. Bien, entonces, cuando nos acercamos a los textos sin entender su naturaleza, podemos afirmar cosas que realmente el texto no está afirmando. Mi hermano... Sí, una consulta. ¿Qué pasaría si un hermano, por ejemplo, cualquier persona, quisiera dudar de los proverbios que son inspiración divina solamente por el hecho de decir que no son promesas, sino que son consejos de vida sabios? Bueno, si fuera así... aquí es el hermano lidiando con el texto, porque no pasa solo con los proverbios, y yo creo que es importante considerar los proverbios como principios. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo, y si fuera así, tendríamos que quitar muchos pasajes que no necesariamente son proverbios. Por ejemplo, si quisiéramos leer las narrativas como si fueran mandatos, eso también es muy frecuente. ¿Qué cosas o qué casos se le viene a la mente? Gedeón y el vellón. Me imagino que han leído la historia, ¿cierto? Que el vellón tenía que estar seco, después mojado. Yo he oído hermanas que le dicen, Señor, si mañana en mi jardín sale una rosa roja, esta es señal de que yo debo hacer esto otro. ¿Qué está haciendo? Aplicando Gedeón y el vellón a su manera de entenderlo, literal, como mandamiento.
¿Qué pasaría si en el Hechos capítulo 2, ya lo expusieron nuestros pastores, si entendemos esta narrativa como si fuera algo prescriptivo, o sea, que eso debe cumplirse? Obviamente van a andar viviendo Pentecostés varias veces en la vida de las iglesias. Y todos van a andar buscando el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Pero tenemos que entender que las narrativas, entonces, son descriptivas, no son prescriptivas. O sea, no nos están dando órdenes o cosas que debemos siempre estar experimentando, viviendo, sino que nos narran lo ocurrido. Y con eso nos quedamos. Y desde ahí tomamos enseñanzas principales. Entonces, como tratando de responderle a mi hermano Roberto, si alguien hiciera con los proverbios desestimarlos porque no son promesas, en realidad tenemos mucha escritura en la Biblia que no es promesa y que son descripciones, y por lo tanto, si fuera de esa manera, tendríamos que quitar todos los narrativos, tendríamos que quitar muchos salmos. Entonces, esa persona lidiando con una idea que tiene en su cabeza acerca del texto y obviamente dudando de la inspiración de la Escritura. Entonces, esa persona tiene un problema serio de su fe en el Señor. Si no confía que la palabra de Dios es plenamente inspirada, tiene un problema también de fe en el Señor. Otro caso que puede ocurrir es entender los eventos simbólicos. Yo creo que este es muy famoso porque aparece en un libro de nuestro hermano Sugel sobre David y Goliat. Entonces hay varias maneras de entender David y Goliat, pero es un texto narrado. Pero queremos darle significado a cada detalle. Las 5 piedras, las piedras de no sé cuánto y de no sé qué, y empezamos, y fue al río y tenía otras piedras porque no sé qué, y así empezamos a crear una alegoría, una interpretación simbólica del pasaje, y lo único que nos está queriendo decir el Señor es que la fe de David permitió que venciera al gigante Goliat. Y no están representadas ahí nuestras luchas, ni nuestras enfermedades, no, hermanos. Pero ocurre frecuentemente cuando nos confundimos al momento de llegar al texto. Y otra cosa, por ejemplo, que también es muy común, tomar las parábolas, que son historias son historias ficticias, no de ficción, ficticias, para dar una enseñanza. Y tenemos la famosa parábola del rico y Lázaro. Y ya lo hemos comentado con algunos hermanos. Hay algunos que hablan acerca de esta parábola como una historia real, a tal punto de confundir el lugar de los muertos, dividido en 2 partes, como el Seol, el seno de Abraham, y crea una confusión tremenda que no se respalda con el resto de la Escritura. Entonces, rico y el Lázaro, solamente mencionar que algunos dicen que es parábola y otros dicen que no. Creemos que es una parábola, porque hay otros elementos. ¿Qué lo hace distinto a una parábola, a otras parábolas? Es que tiene nombre de los personajes. En otras parábolas no hay nombre de personajes. Si usted hace esa comparación, esta es la única parábola que tiene nombres en sus personajes, pero sigue otros aspectos de la historia, nos siguen indicando que es una parábola, y no la puedo tomar literal, porque, volviendo a la misma idea anterior, no puedo tomar cada detalle como un elemento simbólico y traerlo a darle un significado que el texto no nos está diciendo. Entonces, estos son errores frecuentes que ocurren cuando no comprendemos adecuadamente un tipo de texto. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Claro? Esta es la parte más dura, hermano. Ahora ya viene la práctica. ¿Sí? Muy bien. No sé si me puede ayudar el pastor Ricardo o alguien más. Vamos a tener un material donde está el resumen de cada uno de estos elementos, pero ahora vamos a ir con la parte práctica que tiene que ver con dividir el texto. ¿Bien? De estos 5 aspectos vamos a dividir el texto.
Ya, uno de los ejercicios que traía preparado es que era que usted pudiese determinar a partir de algunos pasajes qué tipo de texto era. No obstante, por honor al tiempo, vamos a ir, a medida que vamos trabajando en algunos textos, algunos pasajes, va a ir usted identificando su categoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad? Conociendo ya los tipos de texto, vamos a tratar de dividir cada pasaje en ideas principales, en características particulares que nos van a ayudar a encontrar el sentido del texto. Cuando pensamos en estos textos monólogos, en estos textos de exhortación, debemos tener esta misma idea, o esta idea, como una pared de ladrillos. Un ladrillo junto a otro, y así junto a otros van a construir el muro. De la misma manera, cuando pensamos en el texto como monólogo, hay distintas ideas, distintos argumentos que van construyendo un gran argumento, una gran idea central. Entonces, si esa idea tenemos nosotros, deberíamos ahora que en cada texto encontrar, por ejemplo, afirmaciones primarias y afirmaciones de respaldo. Entonces, con el lápiz vamos a ir haciendo algunos círculos en algunas cosas muy particulares. Veamos entonces el monólogo. Vamos a Mateo, aquí adelante lo tengo yo, Mateo capítulo 6. Lo que vemos aquí es lo siguiente. Si puede ir a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. No lo tengo aquí porque después vamos a hacer otro ejercicio. Y en ese ejercicio, ahí ustedes lo van a hacer. Esta es diría mi jefe de UTP. Esta es la práctica guiada y ustedes van a hacer después la práctica independiente. ¿Bien? Entonces vamos a la práctica guiada. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Es un monólogo, ¿ya? Porque es una declaración. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Yo le puse unas rayitas en color amarillo, porque estas serían mis divisiones del pasaje. El monólogo tiene ideas que se van describiendo en ciertos aspectos. Por ejemplo, voy a tratar de encerrar esta primera división. Cuando ayunéis, no seas... Y fíjese cómo es la misma idea en todas estas palabras, en todas estas oraciones. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Después tengo otra división. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y fíjese aquí, por favor, ¿qué elementos hay justo en estas divisiones en el texto? ¿Qué elementos hay? Signos de puntuación. Son pistas que tenemos para encerrar ideas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un punto y coma y después tenemos un punto seguido. Alguien diría tenemos una idea, una oración y tenemos una oración subordinada. ¿Ya? Tenemos ahí ya dos ideas. ¿Qué después tenemos? Otra idea más, que también está separada por un punto y coma. Y luego tenemos una cuarta idea que se describe aquí. ¿Qué está queriendo decir la primera idea? Cuando ayunáis no seáis austeros como los hipócritas. A ver si usted me ayuda. A ver. ¿Ya? ¿Y quiénes ayunaban así? Los hipócritas. Lo que vemos ahí directamente, la primera idea. ¿Cómo ayunan los hipócritas? Y aquí podemos definir, los hipócritas ayunan ¿cómo? Siendo austeros, teniendo sus rostros cochinos, todos despeinados, como diría alguien. Ya, esos son los hipócritas. Así ayunan los hipócritas. Y le muestran a todos, estoy ayunando. ¿Cuál sería la segunda idea? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa de los hipócritas. Vamos a la segunda parte del pasaje. ¿Qué encontramos ahí? ¿Cómo ayunan los creyentes? ¿Ya? Y luego, ¿qué vemos en la última frase? La recompensa. Solo quiero hacer notar varias cosas aquí. Primero, ¿ven el paralelismo? ¿Cómo ayunan los hipócritas? Su recompensa. ¿Cómo ayunan los creyentes? Su recompensa. Se van repitiendo declaraciones de ese tipo.
¿ya? Paralelismo. Este sería un paralelismo antitético, o sea, significaría entonces que se están contrastando dos ideas. Son paralelos, pero son dos ideas contrarias. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Fácil? Y ahora sí, práctica. Juan 1, del 11 al 12. Lo tienen ustedes ahí. Antes de que avancemos, ¿qué tipo de texto es? Una epístola, ya. ¿Y la epístola está dentro de qué tipo de los tres grandes que vimos hoy día? ¿De un monólogo? Muy bien, a lo suyo vino y no, no es una epístola. Yo le hago caso a mi hermano. Es una declaración en uno de los evangelios. Y ahí esa sección, particularmente del capítulo 1, vemos ahí varias secciones que son monólogos. Ya, mis hermanos, vamos a dar 2 minutitos para hacer divisiones. Primero, dividir el texto. ¿Cuáles podrían ser nuestras divisiones? Donde hay ideas que se centran. Recuerde que los signos de puntuación nos van ayudando a entender algunas ideas. Tampoco nos volvamos tan complicados y hacer tantas divisiones porque al final nos vamos a desviar. Sea bien práctico. Y yo ya le di alguna ayuda porque le estoy dando 3 afirmaciones que están ahí. Y hay una afirmación final también. Y eso le ayudaría ya a saber en cuántas partes debería dividir el texto. Bueno, Jürgen. Yo lo veo, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo? Y me parece también que sería historia, la categoría. Está narrando la venida de Cristo y es como un resumen de su encarnación. Para diferenciar bien del monólogo. Claro, pero aquí está dado como declaraciones. No tiene el propósito. El propósito no es contarnos la historia. No sé si es cierto lo que dice mi hermano. Vemos aquí un resumen de la encarnación. No obstante, no es el propósito de este texto contarnos la encarnación. ¿Ya? No sé si ahí puede ser la diferencia, hermano. Sebas. En ese sentido, un texto histórico, si fuera histórico, aportaría detalles que enriquecen como hecho histórico para validar ese hecho. Aquí es una narrativa que está contando, si bien, como he dicho yo, un hecho histórico, pero con otro sentido. Si no, diría, vino a los suyos en la forma de un niño, nacido en un pesebre. Habrían otros elementos que respaldarían el hecho histórico. Claro, sí, es así. Pero yo aludo más al propósito. Si nosotros vemos desde arriba, ahí no nos está contando, él no tiene como propósito contarnos la historia. Nos está diciendo qué ocurrió, pero no tiene propósito de... Y claro, le faltan esos elementos, que son más personajes, más hechos todavía. Y cuando lleguemos al texto narrativo, vamos a ver que el texto narrativo también tiene una estructura. ¿Bien? Mano, Claudio. Bueno, respaldando un poco lo mismo que decía Celida, que cuando es un libro histórico, lo predominante es la historia que está contando. De hecho, vemos a los profetas, muchos de esos también son textos históricos, también, en parte, claro. Al tercer año del reinado. Exacto. Entonces describen mucho para que uno pueda ubicarse en ese contexto histórico. En cambio, hay otros textos que, si bien también están a lo mejor narrando una historia, no están enfocados en que uno sepa exactamente el lugar donde estaba, el año en el que estaba el día. De repente, o sea, vemos que Lucas, por ejemplo, es súper descriptivo, pero tampoco quiere ser algo tan histórico. Bueno, y pasa con varios pasajes. Por ejemplo, piensa en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Grande es el misterio de la piedad. Cristo encarnado, ¿cierto? Él fue encarnado, visto de los ángeles. También está contando la encarnación, pero no tiene propósito de explicarnos la narrativa. De hecho, es un poema, porque está escrito en versos. Y desde ahí se entiende que este podría haber sido un canto de la iglesia primitiva, en 1 Timoteo 3:16.
Entonces, sí, lo que ustedes indican, hermano, es correcto. Bien, hacemos las divisiones. ¿Ya tenemos claras las divisiones o no? ¿Me ayudan? ¿Cuál es la primera división? ¿Dónde podría ir la primera división? Excelente, son muy buenos alumnos ustedes, excelente. ¿Cuál sería? Oh, ya pasé con todas. Ya, después sería, y los suyos no le recibieron. Después vamos avanzando más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Alguien podría hacer una tercera división allá, pero vamos a cerrarla ahí. Y después tenemos otra división. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera afirmación? Cristo vino al mundo. Muy bien, efectivamente, ya tenemos la primera declaración. Y ahí pueden ir completando. Segunda afirmación. Exacto. Cristo fue rechazado por muchos. Bien, excelente. ¿Cuál sería nuestra tercera afirmación? Excelente, muy bien, excelente. Vamos. Algunos creyeron en él. ¿Y cuál sería la última afirmación? Que tienen una recompensa. No, ustedes son un maravilloso curso, hermanos, de verdad. Me los llevo a todos. Muy bien, excelente. Solo mencionar, ¿cuáles son las dos cosas que se contrastan aquí? Aquí hay algo que se está contrastando. Ok, excelente, maravilloso, maravilloso. Vamos aquí a los textos narrativos. Y aquí es importante considerar algunas cosas importantes de los narrativos. Si ustedes ven en su hojita, ahí hay una especie de montañita. Entonces debemos pensar en un texto narrativo en una montaña. Y aquí es aludiendo un poco a las preguntas mencionadas anteriormente. Donde la punta o la cima de esta montaña sería el clímax. ¿Cuál sería una forma de estructurar la trama de un texto narrativo más o menos de esta manera? Un escenario, una situación, un contexto, acciones crecientes que van conduciendo la historia a un punto máximo. El clímax sería este gran punto de desarrollo donde se solucionan las dificultades y vienen después luego acciones que van disminuyendo la intensidad de la historia para terminar en una resolución. ¿A qué se parece esto? En la escuela lo veíamos. A lo siguiente, a una introducción, a una crisis que aumenta la tensión, clímax, resolución, baja la intensidad y tenemos una conclusión. Muy, muy sencillo, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes también. La historia, contexto, acción creciente, clímax, acción decreciente, resolución. Veamos un ejemplo. Vamos a ver. Este es un ejemplo. Sucedió, Lucas 5, 12 al 16, no está en su texto porque ustedes van a hacer el otro práctico. Sucedió que estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró en el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, y fíjese aquí cómo va avanzando, creciendo los eventos, los hechos. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, y se limpia. Y aquí tenemos la parte máxima, del clima de la historia. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó, y aquí ya viene bajando la intensidad, y él le mandó que no dijese a nadie nada, sino le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Y fíjese que se va calmando, y después cierra. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Y ahí vemos el cierre del texto. Nota el escenario, sucedió que estando en una de las ciudades, y ahí eso es lo que se nos presenta como introducción, ahí está. Luego ya van los hechos que van aumentando esta acción creciente, miren. ¿Qué pasó? Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró en rostro diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces él extendió la mano y le tocó. Y ahí vemos la acción creciente. Y el clímax está ahí. Quiero, se limpio, y al instante la lepra se fue de él. ¿Sí? Esa parte más emocionante. Y ya luego viene la acción decreciente, que lo envía con algunas instrucciones para testimonio. Y por último,
¿Cuál es el resultado, la resolución de esto? Es que la fama del Señor Jesucristo seguía extendiéndose y esa es nuestra resolución. ¿Vemos la estructura clara ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Vamos entonces, pasaje de Hechos capítulo 6, lo tienen ahí. ¿Está desordenado? Está en la parte que se extiende hasta el siguiente lado. La idea sería hacer ciertas divisiones del pasaje para identificar el escenario, la acción creciente, clímax, acción decreciente y la resolución. ¿Qué pasaje es? Es el pasaje de Hechos de los Apóstoles, la elección de los diáconos, bien, de los primeros diáconos de la iglesia. Texto que ya también hemos revisado. Hagamos las divisiones, vamos a dar ese espacio para... Ya, alguien que se tire a la piscina, díganos, ¿cuál sería el escenario de este texto? Levanten la manito en voz alta, no hay problema, hermanos. Bueno, Claudio. El versículo 1 completo. Ya, el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Yo no lo tengo con versículo acá. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helénicos en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ya, ¿están todos de acuerdo ahí con eso? Yo no. No, es parte de, no, sí es parte de mi hermano. Pero cuidado porque ahí hay hechos que van a ir generando el conflicto. Ahí. ¿Ah? La murmuración es la acción creciente. Exacto. Eso iba a decir que la murmuración era como la acción creciente que va a llegar después del... Exacto, ¿ya? Pero la primera parte está bien. ¿Cuál es nuestro primer escenario? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y ahí eso nos presenta, nos instala en una situación. Y aquí ya viene la acción creciente, como bien dicen, ya esta idea de que ocurre esta murmuración, la viuda de los griegos, de los griegos contra los hebreos, porque se estaban desatendiendo algunas mujeres. ¿Bien? Entonces, ahí notan la diferencia. Ya ese acto nos permite ir avanzando hacia el punto central. ¿Qué sería nuestro clímax? ¿Dónde estaría ubicado el clímax? La convocación, la declaración de los apóstoles, ¿cierto? Ahí está. Toda la declaración de los apóstoles. No es justo, y aquí fíjese que el tono nos permite entender que hay una parte más emocionante. O sea, hay una situación que se está acumulando y llega a un elemento central y dice: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad pues entre vosotros a 7. Y aquí está la solución del problema, la solución del conflicto. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y ese es el clímax. ¿Cuál sería nuestra acción decreciente? La elección. Agradó la propuesta a los hermanos, se eligieron a ciertos hermanos y se presentaron y les impusieron las manos. Y aquí ya la acción va, o sea, la tensión va disminuyendo en la historia para llegar a la siguiente conclusión, resolución, cierre, que es: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. ¿Sí? Sí. Yo creo que esto nos ayuda harto a todos en general, no solo digamos al que predica, sino para el devocional de uno, para entender el énfasis de los textos. Pero también pensaba que nos ayuda, por ejemplo, en la predicación del domingo, para entender por qué estamos tomando textos tan grandes, porque son toda una narración, y si uno predica solo de la introducción sería casi un error. Claro. Porque no es a lo que apunta el texto. Entonces, esa es mi explicación por qué estamos predicando tan largo. Está bien, ¿se entiende? Exacto. Es importante ver el escenario de la historia y su cierre, y eso es muy importante. De lo contrario, volvemos a lo que decía antes. Si paramos ahí, vamos a hacer demasiadas interpretaciones de un texto que realmente no tiene como propósito enseñarnos esas cosas. Pastor. Es interesante, bueno, cómo todo esto es un proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en esta me equivoqué, ¿ya? Por ejemplo, yo había puesto como el clímax la elección de los diáconos.
entiendes? Igual pastor. Pero ya, pues ahí está, por ejemplo, cuando indagamos el texto, lo que hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, uno de los pasos es leer varias veces el texto. Entonces, si yo hubiese leído varias veces el texto, probablemente hubiese llegado a esa conclusión. Porque es súper razonable lo que usted dice en cuanto, por ejemplo, a la acción creciente. Y efectivamente, porque ahí está la parte más emocionante, como el problema. Ya la elección de los 12 diáconos es como la solución del problema y va decreciendo la cosa. Claro. Entonces, es bastante razonable, pero eso se logra leyendo varias veces el texto, haciendo algunas de las acciones que también hemos visto anteriormente. Pero claro, ahí se ve que es un proceso que uno no llega a las buenas conclusiones con una lectura rápida de buena primera. No con una lectura de escuela dominical. Sí, es cierto. Creo que yo también estuve tentado en su inicio también a hacer esa división. Pero al ir entendiendo esta acción creciente, que es el conflicto que se va generando y la solución del conflicto, ya lo que viene después de la elección de los diáconos no es tan... viene bajando la tensión de la historia. En realidad, aún así todo es importante, no estamos desestimando, pero nos ayuda un poco a encontrar este clímax y de pronto, ¿cuál es el sentido? Si nosotros pensamos en esto, ¿ya? Y aquí quiero ir un poquito más allá, si este es el clímax, si vemos que es la solución, ¿cuál será entonces el propósito de esta historia? Si el clima es la solución del conflicto, ¿es realmente decirnos tales y tales hermanos fueron los primeros diáconos de la iglesia? ¿Ese será el propósito realmente? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Y la oración. ¿Se entiende, no? Eso es nos ayuda nos da esa claridad. Hermana, por favor. Sí, es que haciendo memoria de las clases anteriores, súper importante los verbos que encontramos. Porque dice buscar, entonces, y claro, cuando ya tenemos agradó la propuesta a toda la multitud, ya es un verbo que está como en como de respuesta, o como de excelente, buena observación. Como está bajando la tensión. Claro, exacto. Bien, oye, son muy buenos estudiantes, hermanos, de verdad. No sé si vamos a alcanzar a hacerlo todo, pero vamos. Me voy a saltar esto. Vamos. No, son pequeños detalles. Son pequeños detalles que el texto narrativo también tiene. Describe el escenario, el punto también de vista. A veces es el narrador que está dentro de la historia o a veces lo está mirando desde afuera. Cosas que también podemos conocer en una literatura secular. Vamos a los textos poéticos. Por supuesto. Por supuesto. Vamos entonces a dividir los textos poéticos. Como ya mencionábamos, los textos poéticos se escriben en versos y estrofas. Entonces, para dividir un texto poético, debo centrarme en las ideas. Tengo que pensar en las ideas y distinguir. Si las ideas de un texto poético es muy extenso, debo separar en estrofas. Si un texto poético tiene una sola estrofa, debo dividir en versos y encontrar ahí los elementos que me permiten dividir. Por ejemplo, este gran pasaje de Salmo capítulo 1, el bienaventurado el varón. Si nosotros nos quisiéramos hacer un minucioso estudio, podríamos separarlo en más ideas, pero vamos a hacerlo desde la generalidad. Propongo 4 maneras de dividirlo. Por ejemplo, en la primera sección vemos el carácter y el estilo del varón bienaventurado, y luego la vida fructífera, ahí está, mejor lo leo, fructífera del varón bienaventurado. Luego, si seguimos en el Salmo, tenemos el destino de aquellos malos y por último el carácter y vida de los malos. Yo sé que es posible hacer más divisiones de este texto, ¿ya? Solamente lo estamos separando en grandes ideas. Y un predicador podría solo predicar, por ejemplo, de la primera estrofa, ¿ya? Y ahí es habilidad también del hermano que estudia, pero en su generalidad podemos hacer esas divisiones. Vamos a nuestro proverbio, ya para que alcancemos a hacer esa parte. Proverbio 23:10. Si ya tiene las divisiones, ¿no puede mencionar?
pero ya le di una pista, ya tiene 3 ideas que están declaradas en el pasaje. Primera división, ¿dónde la podemos ubicar? Los 2 primeros versos. Excelente, ¿dónde está el punto y coma? Excelente, ahí está nuestra primera división. Ahí se aturbó. Ahí está. Y encontramos que esta primera división nos muestra la orden. Si usted pudo hacer la otra división, ¿quién da la orden? En el tercer verso, y el último verso es consecuencia de no seguir la orden. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es fuerte, el cual juzgará la causa. Volvemos al tema de los proverbios. ¿Cómo la gente podía ganar terreno para sus casas? Ilegalmente. Moviendo la cerca, ¿no? Movía la cerca e iba agrandando sus terrenos. Y era una manera de robar. Hoy día no podemos hacer eso legalmente, ¿cierto? O podría ocurrir, pero de alguna manera alguien no tendríamos más obstáculos. Pero aquí sacamos el principio. ¿Qué nos está diciendo el proverbio? No robar. En cualquiera de las índoles que podamos experimentar. Luego, después dice, porque el defensor de ellos es el fuerte. Y aquí ya viene esta idea del prójimo y Dios como el defensor, quien juzgará. ¿Se da cuenta? Dividimos el texto de manera mucho más sencilla. Solo mencionar que a veces la literatura poética tiene algunos elementos extras, que son las figuras... no mueve. ¿Sí me ayudas, hermano, allá? Algunos elementos como los paralelismos. También vemos algunas... por ejemplo, los paralelismos que los mencionaba hace un tiempo atrás. Por ejemplo, en Job 34, ¿por qué él pagará al hombre su obra y él retribuirá conforme a su camino? Si se dan cuenta, esas 2 ideas son iguales. Los 2 versos tienen la misma enseñanza, pero son de 2 maneras distintas. No puedo sacar una idea de acá y otra idea distinta de acá. Y eso puede ser, si no tengo este pensamiento de paralelismo, me confundo. Entonces debo entender que a veces es solamente afirmar la verdad dicha de otra manera. También tenemos otro paralelismo que es antitético, que mencionaban delante, que son la misma idea, pero de dos contrastes. Por ejemplo, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y aquí vemos también una misma idea, pero expresada en 2 frases distintas. Y otro tema que también es importante, que son las figuras, el lenguaje figurado. Veamos Isaías 5:7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, la casa de Israel es igual al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es la viña de Jehová. ¿Ya? Entonces, la clave es descifrar el lenguaje figurado mediante el uso de paralelismo y otras técnicas literarias. Bien, solo mencionarlo, hermanos, porque sobre todo en las profecías hay mucho lenguaje figurado. Y aquí es donde comienzan las dificultades para entender las profecías aplicando textos literales profecías o incluso apocalípticos con un lenguaje literal. Bien, ya, yo les voy a enviar entonces, como decía nuestra hermana, el material. Aquí hay más práctica del pasaje. Después lo que nosotros tenemos que ver son la estructura de un texto. Es posible encontrar varios, eso es la sección del reverso, que le voy a invitar a que lo haga en casa, donde está Luke, que por tiempo, mis hermanos, ya disculpen por eso, pero es establecer el bosquejo. Lo primero era identificar las divisiones, las ideas de cada sección, y luego ver cómo se van relacionando las ideas. Por ejemplo, el escenario de esta historia, vamos a ver que se describe acá como un leproso que se acerca a Jesús. Después vemos la acción, el leproso pide ser sanado. Vamos a ver también qué es lo que pedía el clímax. El leproso
quiero, y el Señor lo limpia, luego las instrucciones y la resolución. Este es un pasaje que ustedes ya hicieron, ya, pero se puede ir bosquejando. Otra manera de bosquejar también puede ser, bosquejar es colocar en un papelito las ideas centrales del texto. Bien, tenemos acá la separación de este texto en Colosenses 4:2 y vemos su idea: perseverar en la oración, velando y en ella con acción de gracia. En la oración se van a mostrar 3 características: perseverar, velar y acción de gracia. Y es eso, sencillo, colocar qué nos está enseñando el texto de una manera gráfica y que nos permite encontrar su idea general. Bien, acá también relacionando ideas, por ejemplo, ¿qué no debe hacer? Traspasar el lindero. No debe hacer, y debe decir ¿por qué? Y es la respuesta: porque el defensor de ellos es fuerte. Y ahí también vamos entendiendo el bosquejo del texto. También lo puede hacer en casa. Luego determine el tono. ¿A qué se refiere con el tono? En identificar cómo dijo el autor eso. A veces tiene que ver con algunas... ser sincero, esperanzador, trágico, alegre, sarcástico, severo en muchas ocasiones. Entonces, ahí hay 2 pasajes de Efesios 3 y de Gálatas 1 que usted podría hacer en casa y ver qué tipo de tono se está utilizando. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué tipo de tono tenemos en el que está hablando o escribiendo? Hay un tono que es más esperanzador, ¿no? No sé si lo ven ahí, no es un tono drástico, pero diferente, por ejemplo, acá. Y ahí la palabra es maravillado. Entonces, el tono de este Gálatas, ¿qué sentimiento que se va percibiendo? Consternado, frustrado, conmocionado. Y ya entendemos después por qué. Bien. Y por último, determinar la idea central. Y tiene que ver con, en una sola idea, describir qué es lo que quiere decir el pasaje. Les voy a poner un ejemplo para que lo tenga como referencia, pero luego usted lo puede hacer también. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvides, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te llena de favores. Y aquí vemos las divisiones. También estoy de acuerdo en que podemos dividir de mejor manera este texto, pero si queremos ir a la idea central, para no perdernos en eso, yo creo que un predicador podría dividir esto mucho más específico. Pero fíjese, ¿qué notamos? Nuestro Dios es digno de adoración y es un mandamiento. Asimismo, las bendiciones exigen una adoración genuina con todo mi ser. Y luego vemos bendecir a Dios es la respuesta adecuada de las bendiciones. ¿Qué bendiciones? Y aquí podemos ya estructurar esto. ¿Cuál es la idea central de todo este pasaje? Dios debe ser alabado por todas las bendiciones dadas a sus hijos. Eso es. Esa es la idea. Dios debe ser alabado. Luego podemos hacer una división mucho más exigente. Aquí también algo también que destaqué, que era la reiteración, la repetición de frases. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. ¿Cuál sería un texto estructurado acá? Bendecir al Señor con todo mi ser, ¿debido a qué? ¿O cuál es el beneficio? Y ahí está. Y aquí alguien podría hacer un detalle mucho más acabado. Pero la generalidad, hermanos, es eso. Bien, estructura de un texto, bosquejar para encontrar el propósito. Le dejo algunas preguntas que puede usted reflexionar al final. Hermanos, gran desafío, pero entretenido a veces. Así que les animo y dar gracias al Señor por este tiempo. Bien, hermanos, me comprometo. Yo envío la PPT. Señor bendito, damos gracias en esta hora por su tiempo, por este tiempo que nos da de acercar.